Bueno, y Natalia Carrau, hoy, claro, no puedo evitar lo de la lluvia, ¿no? Así que, en primer lugar, y antes que nada, buenos días, gracias por venir, lamento la jornada esta. No, para nada, ¿Qué se va a hacer? Es lo que toca. Bueno, hoy Natalia nos propone, no es solo por la ley de cuotas, las protestas en Bangladesh, la renuncia de la primera ministra y el gobierno provisional. Primera columna, nos decís que aterriza en Asia, nos contás obviamente que hay muchas realidades en el continente asiático y algunas de esas son compartidas por otras regiones del sur, por ejemplo, secuelas de la colonización, la violencia y militarización, los ejércitos de ocupación, la pobreza y la desigualdad. Pero allí en Bangladesh hay una crisis política, institucional, pero también social. Bueno, la ex primera ministra ahora renunció, me voy a evitar decir el nombre para no cometer algún error, pero lo vas a decir tú con total tranquilidad. Tampoco sé si lo voy a decir muy bien, ¿no? Sheikh Hasina, supongo que es así que se pronuncia, pero bueno, estamos en Uruguay hablando español, así Exacto. Que nos perdonan quienes saben cómo es la pronunciación correcta. Pero bueno, es la primera columna que aterriza en Asia, ¿no? Y sí. Entonces fue como un poco también desafiante pensar la realidad, en este caso del sur de Asia y de este país en particular, a la luz de nuestra región, ¿no? Y nos queda muy lejos, y a veces nos quedan algunos países de muy nuestra lejos propia... informativamente. Exactamente, decíamos en varias columnas que a veces no sabemos nada sobre lo que está sucediendo en Centroamérica, en Honduras. Bueno, vaya si eso es así, y lo reafirmamos en el caso de países que están en un continente tan alejado y que tienen una realidad distinta, pero como vos decías en la introducción, también compartida, ¿no? Y bueno, pero sí llegó a las noticias y sí vimos que, bueno, habían unas protestas masivas, movilizaciones multitudinarias, que también había una represión súper fuerte. Lo que sucedió el lunes 5 de agosto es que la primera ministra, Sheikh Hasina, renunció, y lo que había presidido a esa renuncia fue esta serie de movilizaciones y protestas que estaban motivadas por la reinstalación de una ley que habilitaba cuotas para el acceso al empleo público para héroes y descendientes de quienes pelearon en la guerra de liberación con Pakistán, ¿no? En 1971. Qué curioso, el Estado... ¿no? Cómo transita la historia, ¿no? Totalmente, totalmente. Y cómo una política de reparación, si se quiere, puede estar generando tanta disconformidad y tanto descontento en el presente hoy. Pero bueno, eso también hay que verlo a la luz de cuál es la realidad socioeconómica y de empleo de ese país, ¿no? Y recordar también un poco del pasado de Bangladesh. Bangladesh se crea como Estado, separándose en la independencia de Pakistán. Eso trae una guerra civil a la interna bastante cruenta y también con disputa del relato histórico, ¿no? De lo que fue lo que sucedió ahí. Y bueno, y este sistema de cuotas es disputado fundamentalmente por estudiantes y por jóvenes, porque impiden un acceso equitativo, pero además también un acceso en términos de oportunidades para los estudiantes en el caso del empleo, ¿no? Y además es curioso cómo emerge una figura que no era política, ¿no? Los estudiantes. No, me refiero a Muhammad Yunus, el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Totalmente, porque totalmente. No era una figura política. No estaba dentro del espectro de la política partidaria, además estaba exiliado en otro país, incluso por producto de persecución del propio gobierno de Hasina y de lo que había sido la Liga Awami, que estaba en el poder hasta ahora. Y bien interesante también cómo lo veneran, ¿no? Y el apoyo que tiene, sobre todo también entre el estudiantado y los jóvenes, que fueron los que un poco lideraron estas protestas, fueron los protagonistas y fueron los que demandaron también y pusieron sobre la mesa su nombre, hasta donde yo entiendo, ¿no? Bueno, ese gobierno transicional es un gobierno interesante también para verlo desde el punto de vista en que nosotros siempre analizamos la columna. Incluye como ministra de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático una integrante del Movimiento por la Justicia Ambiental, de una organización específica que es miembro de Amigos
de la Tierra en Bangladesh, y en el Ministerio de Telecomunicaciones y de Juventud a 2 protagonistas jóvenes de las propias protestas. Tienen 25 años, alrededor de 25 años, y también es un reconocimiento, un guiño al rol que jugaron los jóvenes y el estudiantado en la caída del gobierno de Hasina. Y por ahí pensábamos y hacíamos un paralelismo. Ya vi, ¿no? en el subtítulo. Exacto. No son 30 pesos, son 30 años. ¿Quién decía eso? Era el movimiento francés, ¿no? El que traía eso. Chile. En Chile. Acá, perdón. Cerca del tiempo, capaz Chile, que en Francia también, pero más cerca en el tiempo, fue una de las consignas que resumía un poco el levantamiento de las protestas. Bueno, porque también hay tradición de protestas, ¿no? Y también por descontento social. Pero bueno, era interesante el paralelismo porque no solo el problema y el descontento no estaba solo en esta ley de cuotas que fue y vino también disputado en los tribunales, sino en una economía que estaba mostrando indicadores, malos indicadores y una mala performance hace bastante tiempo, un estado generalizado de la economía en crisis también luego de varios años de tener un crecimiento también sorprendente de un 6% anual, pero esto también tiene que ver con el altísimo desempleo juvenil que duplica lo que es el desempleo adulto. En nuestro país también pasa lo mismo, solo que en nuestro país hay 3,5 millones de habitantes y contando. Claro, 172 millones en Bangladesh. Exacto, alrededor de 172 millones. Es Entonces, muy difícil imaginar esa población, ¿no? Sí, no sé cuánto será la población económicamente activa, pero bueno, si el desempleo juvenil duplica al adulto en un país con esa población, imagínense que estamos hablando de un número enorme, ¿no? Y en un país donde cada año entran 2 millones de jóvenes al mercado laboral, por año ingresan. Entonces, esta ley de cuotas evidentemente iba a ser una disputada. Informalidad muy grande, decís tú. Sí, también, alrededor del 90%. Del 90% en el caso de la población joven económicamente activa, y en el caso de las mujeres jóvenes ese porcentaje llega casi al 100, 98,5, ¿no? Datos de la OIT. La informalidad, recordemos, es la desprotección generalizada de la población que está trabajando, ¿no? Entonces, bueno, en esa realidad que no era solo la ley de cuotas, no era solo el ingreso con un 30% de los siempre cargos. Hay un emergente, digamos. Exacto. Y eso catalizó un descontento generalizado y también la represión y la dureza con la que se reprimió. Estamos hablando de casi 400 o alrededor de 400 personas asesinadas en las protestas en julio, lo que significó la represión a manos del Estado, ¿no? De esas protestas también hizo que se plegaran a las movilizaciones otros sectores sociales que no estaban protagonizando esas manifestaciones y que ya se movilizaban no solo por la ley de cuotas y en apoyo a la juventud y a los estudiantes, sino también en general por diferentes cuestiones. Pero bueno, desde el punto de vista social, Hasina y la Liga Awami, que es el Partido del Pueblo, el Partido Popular, se presentan como un sector de centro izquierda y laicos, encabezaron un gobierno, y esto era notorio en los últimos años, y ahora empiezan a aflorar también múltiples denuncias de lo que fue la persecución política, represión, tortura, desapariciones forzadas a partir de su gobierno. Entonces estaba siendo un gobierno caracterizado por la violación sistemática de los derechos fundamentales de expresión y de reunión, con denuncias, desapariciones forzadas, bueno, esto que estaba planteando ahora. El viraje de las movilizaciones que rápidamente trajeron a otros sectores sociales. Sí, veía que hay un amplio espectro allí, ponías tú allí en el informe desde los bicitaxis hasta funcionarios judiciales. Totalmente, que se plegaron a las movilizaciones a partir también de esta represión tan cruda del gobierno de Hasina. Esa multiplicidad de sectores representados en las movilizaciones fue descrita por Barish Choudhury, y ahí sí que el apellido me queda muy lejos. Él estuvimos conversando con este compañero, con esta persona, coordinador de campañas y políticas de Bangladesh,
de la Asociación de Abogados Ambientalistas de Bangladesh. Esta es la organización que es miembro de Amigos de la Tierra Internacional, que está presente en Bangladesh y cuya integrante ahora está ocupando el cargo de ministra del Ministerio de Medio Ambiente, de Bosques y de Cambio Climático. Y él nos decía que las movilizaciones pasaron de ser sobre las cuotas a ser sobre la justicia económica, la lucha contra la corrupción, hasta convertirse finalmente en una lucha contra una dictadura, ¿no? Esto que tú decías también, Álvaro, de que se plegaron diferentes personas sectores de la sociedad, y era bien variopinto, pero todos sectores de clase trabajadora, ¿no? Y bueno, y le preguntábamos también a esta persona, a Barish, cuál es el vínculo con la justicia ambiental, siendo tan importante que una integrante de la organización a la que él pertenece pasara a ocupar un cargo de ministra, ¿no? Entonces nos hablaba de la concentración del sector energético, al que se le derivaba a partir del gobierno de Hasina enormes sumas de dinero público a las empresas privadas energéticas, y la dependencia también del gas importado y a un acuerdo en particular para importar energía de carbón del grupo Adani, que es de origen indio. Entonces hay una disputa no solo por la protección ambiental, sino también por el sistema energético, lo que eso genera en la economía, en la concentración y también en términos de pobreza energética, lo que eso implica para la población en general. Pero bueno, ahora hay un gobierno provisional instalado. Yunus, como decías tú al inicio, Álvaro, es una figura muy reconocida por sectores sociales, pero también una persona que no viene de la política partidaria, pero sí ese reconocimiento lo hace estar en la opinión pública, ¿no? Y él además ha tenido el visto bueno cuando fue nombrado por el ejército para poder y en negociaciones también con el estudiantado, con la juventud que estaba encabezando las protestas, tuvo el visto bueno de países como Estados Unidos, China, de bloques como la Unión Europea o la India, con quienes Bangladesh tiene comprometido sendos préstamos que habían sido parte de la política del último tiempo de Hasina. Al respecto de esto, de esta figura de Yunus, Barish nos decía que es el único bangladeshi vivo que podría inspirar el respeto y la influencia para un gobierno reformista no elegido, que para la mayoría de la población de Bangladesh las elecciones no son ahora una prioridad, que no arreglan los problemas que provocaron la desintegración de la democracia, por lo que la gente está dispuesta a conceder a este gobierno provisional todo el tiempo que necesite para corregir el rumbo antes de las elecciones. Eso también es un dato curioso, ¿no? Sí, uno dice, bueno, hay que convocar a elecciones, la democracia las elecciones son sinónimo de la democracia, este gobierno no ha sido elegido, pero también es cierto, ¿no?, esto que pone sobre la mesa, si no resuelve el problema inmediato de lo que estaba sucediendo, esa desintegración de la democracia a la que menciona Barish, no la resuelven las elecciones inmediatas, y también siempre está esa posibilidad y ese riesgo de que quienes ganen en esas elecciones sean un producto de la inmediatez y de la urgencia y del contexto también dictatorial, como ha sido caracterizado por muchos de ellos, y que eso termine siendo como una disputa política que se quede en una virada como muy corta y que no resuelva el problema de fondo. De todas maneras, la comunidad internacional, si no se realizan en un determinado plazo, va a empezar a presionar, como ocurre muchas veces. Posiblemente, ¿no? Yo creo que tiene crédito abierto, ¿no? Esta persona, ese reconocimiento. Bueno, que tiene. Veía que tiene, claro, el apoyo de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Sí, también de los países acreedores, vamos a decir. Sí, hay una legitimidad de la comunidad internacional, y él también se ha pronunciado respecto a eso. Yo creo que esta opinión de Barish solamente condimenta como una mirada más general de lo que se puede esperar, ¿no?, en el plazo de tiempo de respecto a esto. Y Yunus es reconocido como el banquero de los pobres, también por un programa de microcrédito a pobres, a personas vulneradas en la sociedad, que ha tenido también muchísimo éxito y que ha sido replicado en otros países del mundo. Las prioridades están puestas ahora en la erradicación de la corrupción, en poder crear un Estado responsable y transparente. Exactamente. Sobre esto, según Barish, a quien consultábamos, es clave poder construir este Estado responsable y transparente también en la lucha por la justicia ambiental, que muchos de los problemas se reducían a la corrupción y a las violaciones del Estado de Derecho, que eso tiene muchísimo que ver con la justicia ambiental, y que los mecanismos de rendición de cuentas eran muy limitados. Dentro del gobierno
provisional conformado. Decíamos que estaba designada como ministra de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático, una integrante de esta organización que trabaja por la justicia ambiental. Al respecto, y esto es una novedad y ha sido celebrado, preguntamos a Barish sobre las expectativas también en torno a este nombramiento y nos decía que Rizwana Hassan, que es la actual ministra de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático, aporta un punto de vista totalmente distinto, una activista de carrera y experta jurídica, siempre ha estado al otro lado de la mesa y ahora se encuentra a cargo de hacer todo lo que ha estado exigiendo. Es la mejor persona para este trabajo en Bangladesh y esperamos que podamos ver un nuevo marco jurídico sobre medio ambiente más sólido y robusto. También esperamos que muchas de las luchas de las que hemos formado parte por fin se aborden adecuadamente, pero las reformas llevan su tiempo y aún no estamos seguros de cuánto tiempo se concederá al gobierno provisional. En esta última semana, el 18 de agosto concretamente, Yunus habló ante autoridades de la ONU y planteó una variedad de cuestiones. Entre estas estaba también sobre la mesa el papel de la represión y lo que tiene que ser una política de reparación y de respuesta, ¿no? La realización de una investigación imparcial e internacionalmente creíble sobre lo que se califica como una masacre, ¿no? La convocatoria, por supuesto, a elecciones libres y justas en el futuro cercano, y vuelve a reafirmar una crítica fuerte a Hasina, ¿no? La dictadura de Hasina, dice Yunus, destruyó todas las instituciones del país y su administración, la de Yunus, haría todos los esfuerzos posibles, los esfuerzos sinceros para promover la reconciliación nacional. Llamó también a defender la industria textil, que es bien fuerte en Bangladesh, que hay alrededor de... hay grandes firmas que sí, se nutren del trabajo. Sí, 3.500 más o menos fábricas están instaladas en el país y representan el 85% de la industria textil de las exportaciones anuales. Hay grandes firmas, como tú decías, de la moda rápida instaladas en el país, y también Bangladesh ha sido tristemente célebre por el derrumbe de un edificio de Rana Plaza, el edificio llamado Rana Plaza, en el 2013 creo que fue, donde murieron más de 1.000 personas, la mitad de ellas mujeres y sus niños, porque estaban en la guardería a partir de un edificio que no estaba en condiciones para instalar ahí estas fábricas, que fue denunciado también por las trabajadoras y los trabajadores del edificio, y que las autoridades locales y los dueños de las fábricas desoyeron esto. Aún muchas familias están esperando una reparación. Hubo una reforma vasta de la salud y la seguridad en el trabajo a partir de este hecho, pero bueno, la cuestión es que la industria textil está haciendo, Yunus lo pone como en el primer como una de las prioridades. Una de las prioridades es poder sostenerla, pero también cambiar un poco, porque estaban habiendo críticas respecto a cómo el gobierno de Hasina estaba enfrentando y dialogando con estas empresas. Entonces, bueno... también respecto a esta situación de la violación de los derechos humanos y de lo que ha sucedido en la represión en las protestas y también a largo plazo en el pasado, y con esto terminamos, se hizo una denuncia en contra de la primera ministra. Hay un tribunal que aceptó el caso por los asesinatos durante las protestas, y también se ordenó a la policía que investigara. Hasina, la primera ministra, no es la única acusada, también está el secretario general del partido de la Liga Awami y el ministro del Interior y altos funcionarios policiales. Cuando uno investiga sobre qué es lo que estaba sucediendo en el país anterior a las protestas, empieza a encontrarse, ¿no?, con denuncias de desapariciones forzadas, de detenciones arbitrarias, de torturas, de asesinatos, de ejecuciones extrajudiciales que alarman un poquito, ¿no?, y pueden mostrar como una deriva autoritaria tan cruda en un país con tanta desigualdad, los impactos que puede traer, ¿no? Hay que ver qué es lo que va a pasar con este gobierno provisional, seguir un poco de cerca las noticias también por solidaridad con ese pueblo, y ver también qué tipo de elecciones nos trae también para nuestro continente. Natalia, muchísimas gracias. Un panorama más que interesante, duro, pero necesario. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Nos reencontramos? En 15 días. Perfectamente. Info 24, la actualidad que nos mueve.